Hola a todos, hoy es viernes 8 de abril. No, no el 10, el 8 o el 9. Octavo, noveno, décimo, bueno, es alguna fecha en algún momento de abril. Sí, es 10 de abril de 2026 y nuestro querido amigo, nuestro hermano Larry Johnson, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo. Sí, tengo que mirar el calendario. ¿Qué día es? ¿Qué hora es? Sí, es viernes 10 de abril. Larry, déjame empezar con lo que está ocurriendo en Islamabad, Pakistán. Parece que dos delegaciones, dos grupos, se van a reunir allí y hablar mañana. La reunión está prevista para mañana y se hablarán entre ellos. Pero teníamos algún tipo de entendimiento por parte de los iraníes, porque decían que se basaría en un plan de 10 puntos, una propuesta de 10 puntos. Luego J.D. Van dijo otra cosa, y esto es lo que dijo J.D. Van. Larry, luego hablemos de lo que quiso decir con eso. Let's talk about what is the meaning of what J.D. Vance said. He estado involucrado en esto. Hay al menos 3 propuestas diferentes de 10 puntos que he visto circulando. La primera fue algo que se presentó, y creemos, francamente, que probablemente fue escrita por ChatGPT, y que se envió a Steve Witkoff y Jared Kushner. Esa fue directamente a la basura y fue rechazada. La segunda propuesta de 10 puntos era mucho más razonable, basada en un intercambio de ideas entre nosotros y los pakistaníes. Esa es la propuesta de 10 puntos a la que el presidente se refería en su publicación de Truth de ayer. Y luego, francamente, he visto una tercera propuesta de 10 puntos que es aún más maximalista que la primera y ha estado circulando por varios canales de redes sociales. Ahora bien, esto es lo interesante de todo esto. He visto a varios medios, The New York Times, CNN y otros, hacerse eco y difundir la propuesta original de 10 puntos, basándose en poco más que en algún tipo al azar en Irán, que la envió a la televisión pública allí, y luego la gente diciendo que eso de algún modo representa la posición negociadora del gobierno. Larry, ¿qué está mal? ¿Qué está bien? ¿Cuál es tu interpretación del plan? J.D. Vance tiene los ojos marrones. Eso significa que está completamente lleno de mierda. That means he's completely full of shit. Okay? Vale, no es una propuesta de 10 puntos, y pensaba discrepar con tu forma de expresarte. Estas son las condiciones previas que Irán ha establecido para las negociaciones. En otras palabras, la afirmación de que Irán tendrá el control del estrecho de Hormuz no es una posición negociadora. No están diciendo, vale, nos gustaría tener el control. ¿Qué opinas, Estados Unidos? Vamos a hablarlo. Tonterías. No, Irán tiene ahora el control del estrecho de Hormuz. Estados Unidos tiene que aceptarlo. Tienes que aceptarlo. Los ataques en Líbano, Yemen, Irak, tienen que cesar. Y si vuelves a iniciarlos, nos levantamos de la mesa. Irán no va a, entre comillas, sentarse contigo mientras esos ataques continúan. Y toda esta actitud de Estados Unidos es simplemente repugnante. Porque ya sabes, les gusta fingir, oh, estamos en una posición fuerte. Fue Estados Unidos quien estaba suplicando, rogando, desesperado por tener una negociación. Enviaron su plan de 15 puntos e Irán lo tiró a la basura. Irán respondió diciendo, de acuerdo, estas son las 10 condiciones que deben cumplirse para que podamos negociar. Estados Unidos no quiere admitirlo. Pero, por ejemplo, Estados Unidos inicialmente dio su visto bueno aquel martes por la noche. Y entonces, oh Dios mío, los lobbies sionistas se volvieron locos. Nos están traicionando. A la mañana siguiente, Trump hizo el moonwalk de Michael Jackson hacia atrás. Oh no, no dijimos eso. Oye, será mejor que no cobres una tasa a la gente que pasa por el estrecho de Hormuz, o si no... O si no, ¿qué payaso? Quiero decir, estoy tan disgustado con Donald Trump. Es detestable. Debe ser destituido de su cargo, es un peligro para el mundo. Aún no está claro si Irán va a presentarse en Islamabad. Lo han dejado muy claro, los drones siguen sobrevolando Irán. Los han derribado, pero eso es una violación de lo que habían solicitado. Retiraos.
Ese es el mensaje a Estados Unidos, retiraos. Pero ya sabes, Irán todavía cerró el estrecho de Hormuz ayer en represalia quiero decir, lo cerraron para que no entrara ni saliera nada debido al ataque de Israel contra el Líbano. El país que está fuera de control en todo esto es Israel, en lo que respecta a sus acciones hacia el Líbano. Así que es un proceso dinámico en marcha ahora mismo. So it's a dynamic process in play right now. It turns to be so much complicated for Donald Resulta muy complicado para Donald Trump mantener a Netanyahu bajo control, contenerlo de algún modo en lo que pretende hacer. El caso del Líbano es un ejemplo. Incluso hablaron de ello. Tuvimos ese artículo en The New York Times que decía que el texto enviado al primer ministro pakistaní fue coordinado, de algún modo redactado por ambas partes, los pakistaníes junto con los estadounidenses. Luego lo publicó y está hablando de Líbano. En ese texto menciona a Líbano y otros lugares. Y aquí está la cuestión, Larry. La primera versión del texto se titulaba Borrador, mensaje del primer ministro de Pakistán en X. ¿Quién envió ese mensaje al primer ministro pakistaní que él simplemente copió y pegó en su cuenta? he just copied and pasted on his account. Yeah, I don't know. It obviously Sí, was a no lo sé. Ya sabes, obviamente fue un trabajo de copiar y pegar. Pero de nuevo, Estados Unidos aprobó un acuerdo que luego incumplió, del que se echó atrás, y lo hizo bajo la presión de grupos sionistas, tanto cristianos como judíos. Cuando la noticia se conoció por primera vez el martes por la noche, los sionistas estaban en shock. Lo vimos con Mark Levin. Estaba, ya sabes, muy apagado. Estoy seguro de que Bibi Netanyahu estaba teniendo un colapso. Consiguieron que Miriam Adelson ejerciera presión sobre Trump. Ella va a retirar $250 millones. Y luego Trump, con sus arrebatos en las redes sociales, es sinceramente un desequilibrado, mentalmente no apto para ser presidente, y debe ser destituido. Y me temo que no tenemos una forma de hacerlo. And he must be removed, and I'm afraid that we don't have a way to do it. 25th Amendment's too complicated. La 25ª enmienda es demasiado complicada, y un juicio político llevaría demasiado tiempo. Pero ya sabes, esperemos que alguien, que Susie Wiles, ya sabes, tome la iniciativa y le impida hacer algo completamente loco. Pero ya sabes, esos mensajes que publica en Truth Social, simplemente atacando, ya sabes, los ataques que lanzó ayer contra Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene, Candace Owens, Alex Jones, son simplemente repugnantes. Un nivel, quiero decir, Dios, es peor que un adolescente. Es, ya sabes, muy susceptible. No hay nada presidencial en él. Y esto es, Dios mío, cuánto me arrepiento de haber votado por ese hombre. Lo desharía 100 veces. Pasará a la historia como el peor presidente absoluto en la historia de los Estados Unidos. Sabes, lo increíble de Mark Levin, como mencionaste, la noche antes del anuncio del alto el fuego, estaba hablando de cómo lanzar una bomba nuclear sobre Irán, de cómo destruirlo todo, recordando lo que estaba ocurriendo. Y justo después del anuncio decía, ¿qué podemos hacer por el pueblo de Irán ahora mismo? Nos necesitan, tenemos que ir allí. ¿Cómo podemos traicionarlos? Sabes, estaba hablando de lanzar una bomba nuclear sobre el pueblo iraní. Tú hablabas de salvarlos, de ayudar, de libertad a Utahs. Yeah. No, I mean, there's just no. Sí, no, quiero decir, simplemente no hay. De nuevo, no son seres humanos racionales. Toda la causa sionista se basa en un completo fraude, una mentira. Ya sabes, Dios nos dio esta tierra, Dios nos ama más que a los demás. Oh, basta ya, ¿vale? Estoy cansado de oírlo. Me uno a quienes son antisionistas. Es una secta malvada, muy malvada. Esa es la mejor manera de describirla. Evil cult is best described. Larry, ¿cuánto de lo que ha ocurrido tiene que ver con esta decisión de Donald Trump? Según tengo entendido, Irán nunca ha cambiado su postura desde que empezó la guerra. Siempre pidieron ciertos puntos, pero fue Donald Trump, por su parte, quien los aceptó, quien fue a negociar sobre esos puntos. Por eso fue completamente su decisión, el plazo. Se trataba de él, no de negociar con los iraníes. Yeah, well, yeah. Just think about it.
Sí, solo piénsalo. La realidad es que Estados Unidos ha estado presionando a los pakistaníes, a los egipcios, a Turquía. Les han estado suplicando controlada a esos iraníes. Queremos mantener conversaciones, por favor. Bueno, ¿por qué? Estás ganando la guerra, quiero decir, has aplastado a Irán. No queda nada. Han colapsado, ¿no? Así que este es otro ejemplo de cómo Trump dice una cosa, pero sus acciones indican otra. Están desesperados por detener esto debido a las implicaciones económicas. Ya sabes, el mercado bursátil todavía no refleja de forma precisa ni adecuada el daño. Cuando Trump anunció, sí, tenemos este acuerdo de paz, las negociaciones están en marcha, el mercado subió 1.400 puntos. Pero los fundamentos de la economía no han cambiado ni un ápice. La realidad es que hay escasez en las cadenas de suministro y el precio del petróleo sigue subiendo. En las compras reales de hoy, ya sabes, el mercado de futuros ha caído, pero lo que estás pagando ahora sigue siendo alto, unos $150 por barril, y Estados Unidos está reconociendo que nuestra inflación está subiendo. Lo acaban de registrar en el mercado hoy. El mundo está básicamente en recesión, y los economistas dicen, no, eso no es cierto. No hemos tenido 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Espera, solo espera. Y paradójicamente, Irán será uno de los pocos países que saldrá bien parado de este caos económico. Rusia también lo hará bastante bien. Cualquier país que sea un gran productor de petróleo tendrá ingresos, al menos por el petróleo, y le irá bien. Nigeria debería hacerlo bastante bien, pero el resto del mundo está sufriendo en toda Asia y ese sufrimiento llegará aquí, a Estados Unidos. Tenemos que entender cuál fue la razón principal de Donald Trump, después de todos esos plazos cambiantes. 48 horas, luego 5 días, después 10 días y de nuevo 48, terminando el martes a las 8 p.m. Todo se trataba de fijar un plazo para presionar a los iraníes. Entonces, ¿qué ocurrió el martes a las 8 p.m. que hizo que Donald Trump, o que de algún modo le convenció, de que la única salida del conflicto sería algún tipo de conversaciones entre ambas partes? Porque económicamente, como acabas de mencionar, y políticamente sabemos que hay mucho ocurriendo entre bastidores que no estamos viendo, pero entendemos lo que está pasando en el ámbito político. El movimiento MAGA, esas personas que apoyaron a Donald Trump en Estados Unidos. Sabemos cómo los demócratas están ejerciendo presión sobre él. Pero creo que el verdadero fundamento de lo que ocurrió fue la operación militar, las capacidades en el campo de batalla, que finalmente hicieron que Donald Trump, o le convencieron, de avanzar hacia las negociaciones. ¿Qué fue eso? ¿Cuáles eran las condiciones que rodeaban a Trump, política, militar y económicamente? Bueno, creo que es una combinación de esos factores. Mira, no se puede descartar que fuera una maniobra económica para enriquecer a algunos miembros de su familia y a sus socios comerciales, porque hizo el anuncio alrededor de las 6:30 de la tarde. La gente ya había hecho apuestas en los mercados bursátiles y petroleros de que los precios de las acciones subirían y los del petróleo bajarían. Quiero decir, lo ha hecho las últimas 4 semanas seguidas. Recuerda, todos decían, sí, parece que vamos a tener conversaciones, las cosas van a empezar a moverse. Y luego, al día siguiente por la mañana, el mercado bursátil subía, y en menos de 24 horas, la gente se daba cuenta de que no estaba pasando nada, que era una mentira, y entonces el mercado volvía a bajar. Ya hemos visto esta montaña rusa antes, y él la ha programado cada semana, ya sea domingo, lunes o martes, durante las últimas 4 semanas. Así que lo veremos hacerlo de nuevo la próxima semana. Estoy seguro de que es manipulación del mercado de valores. Y ya sabes, debería haber algunas investigaciones sobre el uso de información privilegiada.
Hay personas cercanas a Trump que reciben el aviso y luego salen a ganar dinero con esto. La realidad para Estados Unidos es que los sistemas de defensa aérea, los misiles PAC, los misiles PAC-3 del Patriot, los misiles THAAD, se han acabado. Están agotados. Ahora solo tienen que esperar a lo que se produzca en las fábricas este mes, y luego eso se entrega. Pero ya sabes, están produciendo 50 PAC-3 al mes, quizás 60. Eso significa que podrían potencialmente derribar 30 drones o misiles entrantes. Pero ni siquiera son tan eficaces contra esos objetivos. Eso es solo en teoría. Lo mismo ocurre con los misiles THAAD. Fabrican unos 8 o 9 al mes. Y no está claro qué nivel de minerales de tierras raras se necesita para producirlos. Luego están los JASP que se lanzan, y de esos ya quedan pocos. Los misiles Tomahawk, sus reservas se han agotado. Así que en realidad Estados Unidos está en una situación en la que si entrara en guerra con China, esa guerra terminaría en una semana y Estados Unidos sería claramente derrotado. Toda esta desventura, a Trump le dijeron que no iba a salir como él pensaba, pero siguió adelante y lo hizo de todos modos, según el New York Times. Ahora está atrapado con ello, porque en lugar de una victoria, se enfrenta a una derrota. Objetivamente, la Marina de los Estados Unidos no puede acercarse a las costas iraníes sin correr el riesgo de ser destruida. Así que se acercan, luego son atacados y se retiran. La Marina ya no es un factor. No se pueden desplegar tropas terrestres de ningún tamaño en Irán ni en sus alrededores, porque serían aniquiladas. Así que solo queda el poder aéreo, y los iraníes han mejorado su defensa aérea en las últimas 3 semanas. Así que mejorando más. Ha pasado algo con los chinos o con los rusos, pero su defensa aérea significativamente. Y están utilizando algunos métodos que no son, ya sabes, infrarrojos en lugar de cualquier tipo de radar. Y ya sabes, están derribando más aeronaves. Ese fiasco al intentar rescatar a ese miembro de la tripulación, el coronel que iba en el asiento trasero del F-15 el domingo, le costó a Estados Unidos unos $480 millones en fuselajes. Y eso solo contando el A-10, el F-15, los 2 C-130, los 4 helicópteros AH-6 y 2 Predators. Ya sabes, eso es casi $500 millones en 2 días. Así que Estados Unidos no puede sostener eso. Bale, Larry, mencionaste que a Donald Trump le dijeron, como dijiste en el artículo del New York Times. ¿Quién se lo dijo? ¿Fue el Mossad? ¿Fue Benjamin Netanyahu? ¿Fue la CIA? ¿O una combinación de todos ellos? Y al fin y al cabo, sabemos que la responsabilidad sería de Trump, porque es él quien en última instancia decide si ir a la guerra o no iniciar una nueva guerra en Oriente Medio. Bueno, sí, cuando lees ese artículo tienes que leer entre líneas para ver, ya sabes, quién es. La persona más culpable de esta guerra es Donald Trump, porque lo dejan bastante claro en ese artículo. Él fue quien ignoró los consejos de J.D. Vance, Marco Rubio y Dan Kane. Esos fueron los principales que le dijeron que esperara, que no lo hiciera, pero lo hizo de todos modos. Y se le advirtió explícitamente que esto podría alterar el estrecho de Hormuz. Él dijo, no creo que hagan eso. Muy bien, señor Sabiduría, cómaselo. Así que Donald Trump es el número 1. Se tragó las mentiras israelíes. Israel, ya sabes, fue el culpable de ayudar a preparar el terreno para esto. Pero ya sabes, tanto John Ratcliffe, el director de la CIA, dijo que era una farsa, como Marco Rubio lo calificó de tontería. Así que, a pesar de que sus asesores le dijeron que no lo hiciera, lo hizo. El único miembro del gabinete que fue señalado como el mayor entusiasta de esto fue Pete Hegseth. Tomé este artículo como una señal de que ya han empezado a buscar chivos expiatorios, y Hegseth está a la cabeza. Porque Trump no va a aceptar ninguna responsabilidad por su decisión, aunque fue su decisión. Decidió hacerlo después de que le aconsejaran que no lo hiciera.
he decided to do this after being counseled not to do it. I think he mentioned that in his Creo que mencionó eso en una de sus últimas conversaciones con la prensa. talks with the press. He Dijo said que Pete Pete Hegseth was the fue el first primero en to levantarse y stand decir, up and say, "Let's hagámoslo, we're vamos a gonna lograr make un gran progreso. huge progress." And Y creo que eso I think acabará that costándole a Pete Hegseth. Va a perder su puesto. Pete Hegseth, he's gonna lose his position as Yeah, head of yeah. the I'd be surprised if he's still in the job. At the Sí, end of this sí. year. Me sorprendería que siguiera en el cargo a finales de este año. Ya sabes, lo van a echar antes de eso. Porque esta guerra es, a menos que Estados Unidos acepte las exigencias de Irán, y no veo cómo podrían hacerlo porque se han acorralado ellos mismos, esta guerra va a reanudarse y va a continuar. Y Estados Unidos va a intentar usar la fuerza militar para, entre comillas, abrir el estrecho de Hormuz. Y no pueden hacerlo. Mira, la amenaza de un misil, un cohete o un dron es suficiente para mantener el estrecho cerrado, solo la amenaza, porque las compañías de seguros o bien no asegurarán o subirán las primas hasta un punto en que ya no sea rentable para los armadores. Así que Estados Unidos va a intentar, no sé, poner personal allí. Si intentan meter barcos allí, serán objetivos. Simplemente no pueden hacerlo. El coste militar de abrir el estrecho supondría muchas pérdidas materiales. Creo que eventualmente podría lograrse, pero llevaría un par de años, porque básicamente habría que adentrarse hasta el interior de Irán para asegurarse de que no queden drones ni misiles que puedan lanzarse desde allí para atacar los barcos en el estrecho. Así que, una vez que hayas creado un mundo en el que ya no haya cohetes ni misiles que puedan ser lanzados, sin drones, sin submarinos, sin minas, entonces sí puedes decir, de acuerdo, hemos asegurado y abierto el estrecho. ¿Y a qué coste? Eso es lo que Occidente o la gente que rodea a Trump no entiende. Creo que aún queda mucho por aprender sobre la operación, sobre todo el conjunto, el número de víctimas, los muertos y los heridos. Recientemente, con esta operación que mencionaste, creo que fuiste uno de los primeros comentaristas en hablar de ella. Parecía más una incursión que una operación de rescate en Irán. more like a raid, not a rescue operation in Iran. Yeah. Well, Sí. Bueno, no tengo ninguna duda de que al Mando Conjunto de Operaciones Especiales se le había encomendado llevar a cabo algún tipo de incursión en una instalación nuclear. Creo que fue en Isfahán. No lo sé con certeza. Podría haber sido Natanz. Natanz también está por esa zona. Podría ser Bushehr. Hay muchas cosas que no encajan. Ya sabes, la descripción de Trump sobre los cientos de aeronaves supuestamente implicadas en esta misión, no sé de qué está hablando, porque si hubieran tenido tantas aeronaves allí, muchas habrían sido derribadas, y no lo fueron. Lo que sí sabemos es que teníamos los dos C-130 en tierra y mostraban indicios de que al menos uno de ellos había recibido disparos. Ahora bien, ¿los disparos se produjeron en el aire o esos agujeros de bala fueron el resultado de lo que ocurrió en tierra? No lo sé. Estaban preequipados con dos AH-6 Little Birds cada uno. En una operación normal de búsqueda y rescate en combate, un César, no saldrías con dos aeronaves así solo por un tipo. No tiene sentido porque ya sabes, ¿por qué tendrías dos Little Birds en cada avión? Pero lo hicieron. Het al sterre thick steppers, im stem proot theon atrofiend, de langzaam te stab bravers de brieboch te per commercial tasking. And that with the downing of this pilot, that mission got repurposed. In other words, they shifted away from it. En otras palabras, se apartaron de ello. Ahora bien, sé que otros creen que en realidad desplegaron gente sobre el terreno e intentaron hacerlo, pero fueron derrotados. Pero ¿dónde están los cuerpos? Ya sabes, no vemos ningún cuerpo. Las explicaciones que se han dado sobre por qué los C-130 no pudieron despegar no tienen mucho sentido, porque no aterrizaron en arena blanda, y aún así dijeron que se quedaron atascados en la arena. Aterrizaron en pistas de aterrizaje. Acabo de ver otro video que mostraba que había una pista a unos 8 o 9 kilómetros al norte,
pero también había una justo en la zona donde aterrizaron. Así que, de nuevo, simplemente no tenemos una buena explicación. We don't have a good explanation. All I know is the explanation what Trump and Ratcliffe and Todo lo que sé es que la explicación que Trump, Ratcliffe y Hegseth dieron el otro día sobre el rescate fue una mentira, un montón de mentiras. Y lo realmente interesante es que han mantenido en secreto la identidad del piloto y del coronel que iban en el asiento trasero. Ya sabes, no los han identificado. Así que sé quién es el tipo, o al menos sí, sé quién es. Creo que si se iba a llevar a cabo, iban a intentar llegar a la instalación nuclear de Isfahan, entrar, colocar explosivos, volarla y escapar. Creo que ese era el plan. Pero obviamente, y dudo que se ejecute ahora. didn't get executed, and I doubt if it will be executed now. Pero el propio coronel era uno de los principales interrogantes de toda la operación. ¿Por qué necesitarías a alguien como él? Sí, no, creo que la gente está interpretando demasiado eso. Un buen amigo mío que sirvió estaba en la base de Qatar, la base aérea de Al Udeid, en el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas, hace unos 10 años. Me contó cómo el general de 2 estrellas que mandaba aquella instalación decía de vez en cuando, «Oye, quiero salir a volar una misión». Así que salía y volaba una misión de combate. Y todo el mundo pensaba que, bueno, no debería hacerlo, podía, porque estaba al mando, pero no era realmente la mejor idea. Y creo que eso es lo que ha pasado aquí. Este tipo es el subcomandante del ala de la base estadounidense allí en Jordania, Mawafik Salti. Y ya sabes, creo que simplemente quería mojarse las botas, por así decirlo. Sabes, todo esto está ocurriendo y no quiero quedarme de brazos cruzados. Pero luego lo derriban, y de repente eso se convierte en la prioridad. Recuperarlo era el asunto. Pero de nuevo no sabemos qué pasó. Estuvo en tierra casi 48 horas y hemos oído de todo, desde un esguince de tobillo hasta un tobillo roto o una pierna rota. He visto un mapa que señala el lugar donde aterrizó tras eyectarse del avión, y lo más probable es que solo tuviera que arrastrarse alrededor de 1 milla, quizá 1,5 millas, para llegar a las montañas, donde podría esconderse detrás de unas rocas. Pero entonces la cuestión es encontrarlo. ¿Cómo lo localizaron? Sí, muchas preguntas. Larry, hay un reportaje en CBS en el que hablan con uno de los supervivientes del ataque iraní en Kuwait, donde describe lo que ocurrió aquel día. Creo que ahora mismo hay muchas preguntas sobre si las cifras que Donald Trump y su administración nos han estado dando son precisas, especialmente en cuanto al número de personas que murieron. Oh, no son precisos en absoluto. Hubo al menos el doble de muertos y heridos de los que están informando, al menos el doble. Las cifras son mucho más altas. Simplemente, ya sabes, están mintiendo. Es lo que dijo este hombre. Es un superviviente del ataque del ejército UNU. Esto fue lo que contó a CBS News. Entrevista con un miembro del 103 Comando de Sostenimiento del Ejército con base en Iowa. El soldado sobrevivió a un ataque con dron iraní que mató a otras 6 personas y afirma que su unidad no estaba preparada para defenderse. Acordamos ocultar el rostro y la voz del soldado. Aquí está el corresponsal de CBS News, Jonah Kaplan. Fotos y videos obtenidos por CBS News muestran las secuelas carbonizadas del ataque iraní más mortífero contra las fuerzas estadounidenses en 5 semanas de guerra. Todo tembló. Är your pojkjug nummer besmå, Zafhard to Sumbenyushin Afbolbo towards Tank. Este soldado formaba parte de un grupo de unos 60 efectivos destinados en el puesto militar de Kuwait que fue alcanzado por el ataque. Afirma que el mando de su unidad les ordenó permanecer allí a pesar de que la inteligencia indicaba que podía ser un posible objetivo de drones.
Nos acercamos a Irán, a una zona profundamente insegura que ya era un objetivo conocido. Entonces, ¿qué motivo te dieron para que tuvieras que estar allí? No creo que nunca se haya expresado una buena razón. Y el ataque mató a 6 estadounidenses y hirió a decenas. ¿Se pueden haber evitado esas muertes? En mi opinión, absolutamente sí. He said they Dijo que se estaban acercando más a Irán, en lugar de, ya sabes, retirarlos de esa zona y colocarlos en algún lugar más alejado de Irán. ¿Qué fue eso, Larry? What was that, Larry? I don't know. These were not attacks. No lo sé. These are all, Verás, no eran naves de ataque. Eran, ya sabes, lo que yo llamaría personal administrativo, quizá realizando labores de inteligencia, ¿verdad? Es simplemente un fallo a la hora de hacer una evaluación de riesgos adecuada. Y si vas a desplegar tropas, al menos colócalas en una instalación fortificada que tenga cierta protección contra explosivos. Esta tenía un techo muy ligero que se rompía con facilidad. Así que, de nuevo, esto fue Blaze que no se planificó bien en absoluto. Están simplemente listas a ver si alguna funciona. throwing stuff against the wall, hoping something sticks. It seems to me that the guy Me parece que el tipo, por la forma en que habla del asunto, sugiere que Donald Trump y su administración pensaban que todo iba a colapsar. Entonces empezaron a mover las tropas, las fuerzas, más cerca de Irán, para entrar como el gobierno. in as the Well, yeah, again, this was, putting people in. Bueno, de nuevo, esto trataba de situar a personas en bases en Kuwait, Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. No sé en qué estaban pensando. Bueno, en realidad sí lo sé. Creo que había una enorme cantidad de confianza, un exceso de confianza, en que las baterías de misiles Patriot y los sistemas de defensa aérea allí funcionarían y los protegerían. Pero resultó que eran inadecuados. No protegen a la gente. And turned out they were inadequate. They don't protect people. Larry, Benjamin Netanyahu finally achieved Larry, the war. Benjamin Netanyahu finalmente consiguió la guerra que quería desde hacía muchísimo tiempo. Literally won. Y literalmente quería esta guerra. ¿Cuál es el resultado para él? ¿Cuál es el resultado para Donald Trump? Por ahora no lo sé, porque seguimos en guerra. It's not Y no se trata de negociación. No veo ningún resultado positivo de este tipo de negociaciones en Pakistán. Y esto es lo que dijo John Kerry sobre el comportamiento de Benjamin Netanyahu. about the behavior of Benjamin Netanyahu. ¿Participaste alguna vez en conversaciones de ese tipo? Sé que ha hecho esas propuestas a administraciones anteriores. ¿Formaste parte de eso en algún momento? ¿Y te sorprendió que lograra convencer a Trump de hacerlo? Bueno, participé en numerosas conversaciones con el primer ministro Netanyahu. Pero en cuanto a que él propusiera que Estados Unidos atacara a Irán, sí, quería que atacáramos. Fue a ver al presidente Obama e hizo una presentación pidiendo que se llevara a cabo un ataque. El presidente Obama se negó, el presidente Biden se negó, el presidente Bush se negó. El único presidente que aceptó esto, obviamente, fue el presidente Trump. Who has agreed to this, obviously, is President Trump. And it's really Creo que esto es enorme, ya sabes, porque llevaba mucho tiempo pidiéndoselo a todos los presidentes de Estados Unidos. Every president Pero finalmente, Donald Trump lo hizo. do that, but finally Donald Trump did it. Well, I know that there was the plans were well advanced. Bueno, in 2000. sé que en 2006 los planes estaban muy avanzados para intentar un cambio de régimen, para derrocar al gobierno de Irán y poner uno que Estados Unidos pudiera controlar. Pero eso se vino abajo, no siguió adelante. That collapsed. Hubo una planificación activa para ello. Sé que la CIA lo estaba planificando activamente y que el Departamento de Defensa estaba preparado. Pero creo que fue una combinación del aumento de la insurgencia en Irak lo que finalmente convenció a Estados Unidos de que tenía las manos demasiado ocupadas, de que no tenía Irak bajo control y que Afganistán tampoco estaba bajo control. Pero ya sabes, sí, definitivamente lo planearon. So, but yeah, they definitely planned it, and Trump listened to Bibi and went along. Y ya sabes, Trump escuchó a Bibi y siguió lo que Bibi decía.
Esa es la forma sencilla de decirlo. Esta es la guerra de Trump. Él es el responsable, y no ha salido como pensaban. Ha provocado un aumento drástico en los costes del combustible en todo el mundo, escasez en las cadenas de suministro y el cierre de algunas industrias. Ya sabes, va a ser muy difícil producir chips informáticos debido a la escasez de helio. La agricultura está sufriendo por el corte del suministro de fertilizantes y el aumento de su precio. También ha llevado a otros países a empezar a deshacerse de los dólares estadounidenses. El valor del dólar está cayendo drásticamente. Y ya sabes, Francia retiró todo su oro de Estados Unidos y lo devolvió a Francia. Japón está empezando a vender sus bonos del Tesoro estadounidense. Así que, en lugar de un mundo en el que Estados Unidos pueda restablecerse como la potencia económica, la superpotencia que controla los acontecimientos, esto nos ha perjudicado gravemente. Y eso se suma al daño reputacional por parecer militarmente débiles, porque acabamos de demostrar que no pudimos detener a los hutíes en el Mar Rojo, y ahora no podemos reabrir el estrecho de Hormuz. Y todos esos países del Golfo que confiaron en nosotros, tranquilos, os cubrimos las espaldas, pues resulta que no lo hicimos. ¿Qué tan problemática es la situación entre Israel y Líbano para las próximas conversaciones entre Irán y Estados Unidos? Eso ha estado ocurriendo durante, ya sabes, 50 años, 46 años. Sabes, Hezbollah se formó en 1982, en parte como consecuencia de la invasión israelí del sur del Líbano. Así que Israel ha estado en esta búsqueda de casi medio siglo por controlar el Líbano, y no ha sido capaz de hacerlo, y va a fracasar esta vez. Hezbollah, a pesar de las afirmaciones de que fue gravemente debilitado y destruido, y bueno, Nasrallah sí fue asesinado, su liderazgo, ya sabes, dijeron, nos deshicimos del liderazgo y luego usaron los teléfonos móviles, los buscapersonas explosivos. ¿Y ahora qué ha pasado? Hezbollah ha vuelto, está combatiendo de forma eficaz. Es estrenada for them thats, literalmente centenaries, mirtax maraviberilies. Y cuando destruyes esos tanques, estás matando o hiriendo a los miembros de la tripulación. Así que no se puede saber cuántos han muerto o han resultado heridos en esos ataques. Pero ya sabes, están hablando de intentar llegar a un acuerdo. Tradicionalmente, el presidente del Líbano ha sido cristiano. Pero entonces, ¿qué hizo Israel el otro día, el miércoles? Mató a un grupo de cristianos. Sí, esa es una buena manera de hacer que se acerquen, ir a matar a las mujeres, los niños y los ancianos. Si eso hará que los libaneses digan, oh sí, llevémonos bien con estos israelíes, pueden ser nuestros amigos. No va a pasar. Sí. Larry, si tuvieras que mencionar los principales obstáculos para que los dos partidos negocien, para que hablen, teniendo en cuenta la propuesta de 10 puntos, ¿cuáles serían esos principales obstáculos? Bueno, Estados Unidos quiere eliminar el programa nuclear de Irán. Irán no va a eliminar su programa nuclear. Estados Unidos quiere que Irán reduzca y limite la producción de misiles balísticos y su alcance. Irán no va a hacer eso en absoluto. No van a negociar sobre el control del estrecho. Es decir, Irán controla el estrecho de Hormuz, ¿de acuerdo? Así que ese no es un punto negociable. Ya han establecido que está bajo nueva propiedad. Vas a pagar por usarlo. A Estados Unidos puede no estar, pero no por eso no ser para helpar. Así que no veo ninguna base para un acuerdo, aparte de que Estados Unidos se rinda y tenga que admitir, de acuerdo, nos equivocamos, no deberíamos haber hecho esto. Irán ya ha expulsado a Estados Unidos de muchas de sus bases en el Golfo Pérsico mediante ataques militares, y no volverán. Estados Unidos no va a regresar a Bahrein, donde tenía su sede la Quinta Flota. Eso se acabó. Así que, ya sabes,
Irán está de hecho bien encaminado a lograr la mayoría de los puntos enumerados en ese documento de 10 puntos. ¿Es algo parecido? ¿Espera que ocurra algo así en Irak? ¿Qué quieres decir? Porque retiraron sus tropas de Irak. Oh, sí, vas a ver una relación más estrecha. No solo teníamos tropas estadounidenses, también teníamos tropas europeas. Sí, no, vas a ver una relación más estrecha de ahora en adelante entre Irán e Irak, eso seguro. Ya sabes, probablemente Irán les dirá, adelante, recuperad Kuwait. A la familia al-Sabah no le va a gustar eso. Pero ya sabes, este es uno de los frutos de la victoria. Bahrein, creo, volverá a estar bajo control iraní. Así que dependerá de los Emiratos Árabes Unidos. Qatar y Arabia Saudí decidir si van a aceptar básicamente el nuevo estatus de Irán como potencia dominante en Oriente Medio, sustituyendo a Estados Unidos, o si seguirán atados al carro de Estados Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos lo intentarán, pero no tienen la infraestructura económica para mantenerse intactos. Son un país muy frágil y creo que acabarán reincorporándose a Omán. ¿Ves a China algún papel en lo que está ocurriendo? Sí, bueno, China desempeñó un papel importante con Pakistán. Y de nuevo para China quieren que las cadenas de suministro vuelvan a funcionar porque China depende en cierta medida del gas, el gas natural licuado, el petróleo, el helio y otros elementos que provienen del Golfo Pérsico. Pero reactivar algunas de esas cosas puede llevar meses, si no 1 o 2 años. China sin duda desempeñó un papel significativo en esto. No fue solo Pakistán por su cuenta. Creo que China pudo haber hecho la oferta más atractiva para Irán, proporcionando algunas armas adicionales que necesitaban, junto con sistemas de radar y comunicaciones. Pero sí, China ha sido un actor importante entre bastidores. Parece que han carried de tres carictermang step to order. Correcto. Durante esto, mencionaste que se tratará principalmente de guerra electrónica, algún tipo de operaciones de radar. No sé qué podrían siquiera enviar a Irán en plena guerra. Bueno, mientras esta guerra ha continuado, escuché de un amigo que el sistema de defensa aérea de Irán ha sido mejorado significativamente durante las últimas 3 semanas y que a Estados Unidos le resulta cada vez más difícil protegerse. Así que, claramente, algunos materiales y tecnologías han estado llegando e integrándose en el sistema. Aún así, no es perfecto, y no es el tipo de sistema que pueda detener todos los cohetes o misiles que entren o circulen por su espacio aéreo. Pero al parecer, los planificadores militares estadounidenses están ahora más preocupados que al comienzo de la guerra. Teniendo en cuenta a muchos, Larry, hay personas en Irán y fuera de Irán que sostienen que la decisión de Irán de hablar con Estados Unidos durante un alto el fuego de 2 semanas fue una estupidez. Pero, después de todo, está ocurriendo algo significativo en el campo de batalla en cuanto a la producción de armas, interceptores, ya sabes, misiles de crucero. Es significativo ese periodo de 2 semanas, o quizás supongamos de 4 semanas en lugar de 2. Sí, no. Creo que el plazo de 2 semanas es un plazo arbitrario, o simplemente un periodo arbitrario. Creo que la verdadera razón por la que Irán hizo esto fue a petición de China. Básicamente dar una oportunidad a la paz, ver si Estados Unidos entra en razón. Los chinos parecen creer que lo que dice Donald Trump es diferente de lo que hace Donald Trump, y que algunos de los comentarios extremadamente extraños que ha hecho durante la última semana no reflejan su pensamiento real, y que Estados Unidos podría ser persuadido para aceptar el nuevo statu quo. Creo que son demasiado optimistas. Espero que los iraníes, si van a Islamabad y se sientan con Estados Unidos, se nieguen a reunirse con Kushner y Witkoff.
Si ellos están en la sala, no hablamos. Que los saquen. If they're in the room, we're not talking. Get them out. Do you think that JD Vance could do something? ¿Crees que JD Vance podría hacer algo diferente de lo que hemos visto hasta ahora? Con todas las negociaciones, con los rusos, con los iraníes, esos dos tipos fueron incapaces de hacer algo sustancial, algo importante. ¿Cómo ves a JD Vance formando parte del equipo? Porque al fin y al cabo, en mi humilde opinión, Larry, creo que JD Vance puede salvarse. Su vida política, su oportunidad para 2028, si se toma en serio hacer algo, no solo con Irán, sino también con Rusia, eso podría salvarle. Es una oportunidad de oro. ¿Es así o estamos esperando demasiado de JD Vance? Is that the case, or we are expecting too much from JD Vance? Yeah, I think you're expecting too much. Let's assume that. Sí, creo que estás esperando demasiado. Supongamos que el acuerdo que los iraníes aceptarían no es aceptable para los sionistas, punto. Así que cuando JD Vance, que ya es visto con escepticismo por el campo sionista, intervenga, será objeto de ataques implacables. Y no dudes de la posibilidad de que Witkoff y Kushner también lo traicionen. Simplemente dirán, oh, le dijimos que no hiciera esto, pero lo hizo de todos modos. Así que cualquier acuerdo que acepte tendría que volver y obtener la aprobación de Donald Trump, el doble visto bueno, y no veo que eso ocurra. Así que tienes razón, si fuera JD Vance, si Trump hubiera sido destituido como presidente y Vance fuera ahora presidente, entonces sí, tendría el poder de hacer esos acuerdos y tratos con los rusos y los iraníes que podrían convertirlo en una fuerza formidable en las elecciones de 2028. Make him a formidable force in the 2028 election. But as long as he's still sort of the bag handler, the vice president. Pero mientras siga siendo una especie de encargado de los recados, ya sabes, el vicepresidente no le corresponde tomar la decisión. Puede negociar el acuerdo, y si es un mal acuerdo, le echarán la culpa. Si es un gran acuerdo, si tiene éxito, Donald Trump se lleva el mérito. Sí, así que es un trabajo ingrato. Creo que, si alguien pudiera tener cierto éxito, sería él. Pero si lo piensas bien, si a Trump no le gusta el acuerdo, culparán a Vance de haber vendido a Estados Unidos, o como quieras llamarlo. Tal vez Trump hable de él del mismo modo que ha hablado de Alex Jones y Megyn Kelly. No una persona muy estúpida, pero tampoco una persona muy brillante. Not a very stupid person, just not very bright. He doesn't care about these people. He said the same. A él no le importan estas personas. Dijo lo mismo sobre Marjorie Taylor Greene. Dijo que es increíble la forma en que está atacando a quienes básicamente le apoyaron sin esperar nada a cambio. Estas personas simplemente le apoyaron. No se trata solo de Lindsey Graham respaldando a Donald Trump. Fueron todas estas personas utilizando su poder e influencia para apoyarle. Their influence to support him. Right. Yeah, no, Exacto. Sí, no, con Trump es una calle de sentido único. No hay lealtad hacia abajo. Tienes que serle leal, adorarlo, pero te echará a los leones en un abrir y cerrar de ojos. Blink of an eye. I don't see Donald Trump. No veo que Donald Trump se esté ayudando a sí mismo si decide redoblar su apuesta con lo que está ocurriendo con la guerra. No le va a beneficiar a largo plazo porque Larry, si asumimos que antes de que empezara esta guerra, incluso en la primera ronda, allá por junio de 2025, decidió dar luz verde a Benjamin Netanyahu para atacar a Irán, entonces observas la secuencia de lo que ha sucedido y es un fracaso total, estratégica, militarmente, en todo. No sé hasta qué punto llegaría con este tipo de sugerencias de Benjamin Netanyahu. Es suicida. Porque si ese es el caso, podemos decir que es suicida. If that's the case, we can say that he's suicidal. Yeah, I don't know if it's blackmail. If he's. Sí, no sé si se trata de chantaje, si está completamente comprometido y amenazado para seguir con esto, o si es simplemente su propio narcisismo. Ha tenido esta obsesión con deshacerse de Irán. Eso no es nuevo. Hablaba de eso hace 30 o 40 años, cuando era un tipo joven que no sabía mucho, pero tenía muchas opiniones. Y ahora, con su disfunción cerebral, las cosas que antes se contenían, que estaban reprimidas, están saliendo a la superficie. Por eso todo es,
Sí, tenemos que deshacernos de ellos. Vamos a destruir, a aniquilar la civilización. Ni siquiera estoy seguro de lo que eso significa, aparte de que implica cometer un asesinato en masa. Y de nuevo, Trump no tiene filtro. No hay una conciencia social ahí que le diga, no, no puedes decir esto, no puedes hacer aquello. Ahora está completamente sin filtro, lo cual, tristemente, es uno de los signos de demencia que pueden aparecer con la edad. Sí, creo que el archivo de inteligencia tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo con Donald Trump. Aquí está el informe sobre ese archivo, lo más reciente. ¿Vas a por la administración Trump ahora, Antonia? Las cosas van tan bien que una guerra que ha relegado la investigación de Epstein a la última página durante las últimas 5 semanas va tan mal que la primera dama de los Estados Unidos hace una declaración no programada e improvisada sobre la investigación de Epstein. La administración estaba tan desesperada por sacarla de los titulares y ahora vuelve a estar en los titulares en medio de un conflicto armado internacional. Cuando hace apenas 48 horas el presidente de los Estados Unidos, su marido, amenazaba con la destrucción de toda una civilización. Así que han pasado 48 horas desde que se amenazó con cometer crímenes de guerra, se intentó desviar la atención de esas amenazas y se afronta un desastre colosal creado por nosotros mismos en Oriente Medio. Y ahora estamos ocultando una declaración de la primera dama sobre una investigación que el Departamento de Justicia ha gestionado tan mal que Pam Bondi, quien hace solo una semana era la fiscal general de los Estados Unidos y quien dentro de una semana debería comparecer ante el Comité de Supervisión de la Cámara, no testificará. Y el argumento que presenta la administración es que, bueno, ya no es la fiscal general. Sí. Sabes que la guerra va realmente bien cuando tienes que hacer que Melania salga a hablar sobre Epstein solo para desviar la atención de ella. Sí, muy gracioso. Esto no va a acabar bien para Donald Trump. Sí, sabe, está pillado. Y lo más sorprendente es que en lugar de intentar cultivar o mantener el apoyo de la gente, está atacando a las mayores plataformas e influencers de redes sociales de Estados Unidos y del mundo. Así que cuando te metes con Tucker, Candace tiene el programa número 1 en televisión. Pero Tucker, Rogan y Candace, por el amor de Dios, estamos hablando de millones, millones. Y Trump sigue diciendo, oh, ya no estás en televisión. Nadie ve esa maldita cosa, ¿vale? La gente ya no sintoniza CNN, MSNBC o Fox. Solo es un montón de viejos como yo los que ven Fox. La gente de tu edad y más joven haciendo otras cosas. Sí. Muchas gracias, Larry Johnson, por acompañarnos hoy. De acuerdo, lo ven gunojamo podeu contato Wilkerson hoy. Por eso no está con nosotros hoy. Se me olvidó mencionarlo. Lo veremos la próxima semana. Sí, exactamente. De acuerdo, amigo mío. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Nos vemos el lunes. Adiós. Bye.